noticia para Colombia, preste atención, todos los colombianos lo que quiere ser esta ultraderecha, este innombrable, con el presidente del Congreso. Estos desgraciados ya no se les dio más para coger el poder, sino que dejar a todos los colombianos en una pobreza absoluta. ¿Qué significa? El presidente le dice al Congreso que hay que pasar ya la ley de financiamiento, que esta traería recursos para todos los colombianos en salud, en estudio, también para todos los departamentos de Colombia, ciudades, todo, mejor dicho. Entonces los desgraciados ahora quieren coger el poder y ¿qué quieren hacer? No dejar pasar esta ley de financiamiento que se necesita urgentemente, ya que Duque dejó sobreendeudado el país. Y no solamente lo dejó sobreendeudado, colocando cotas a corto tiempo. Esto es algo que por eso Colombia no se ha venido al carajo, porque llegó este tal guerrillero que tanto llaman ellos, que es un hombre que supo manejar la situación, y Colombia está muy bien ahora, pero estaría mucho mejor si dejan pasar esta ley de financiamiento que no quiere la ultraderecha. Pero vamos a ver por qué no quieren. Vamos a escuchar al presidente que estuvo en la Cámara del Congreso de solo los gobernadores, donde les dicen: mijo, ayuden porque esta gente no quieren que el país salga adelante y quieren ponerlo de foul. Así quieren dejar a Colombia, y así para coger el poder, para decir que el presidente lo hizo mal cuando está haciendo bien. Alexander López, aquí presente, director de Planeación Nacional, tiene esa organización. Y hay un problema, la nación se ha quedado sin dinero. Explica mucho por qué nos estamos demorando. La falta de dinero, que tiene que ver con una crisis presupuestal, con muchas causas detrás. La primera, más importante, que el país fue sobreendeudado de una manera irresponsable y bestial, a través precisamente de usar el COVID como excusa, que llevó a un crecimiento de la deuda interna y externa tan enorme que, junto con otra irresponsabilidad bestial, que fue no subir el precio de los combustibles fósiles, generando un hueco de 70 billones de pesos, casi lo mismo que la deuda que tanto tiempo habíamos acumulado. Esto se hizo en solo 2 años, que hemos pagado en parte. Solo de esos 70 quedan 11 billones de pesos por pagar, aún nos queda por pagar, y del presupuesto han salido casi 36 billones de pesos. Eso fue lo que nos llevó a subir la gasolina y un tanto el diésel, respetando precios bajos del diésel por culpa de Duque. De los colombianos. Le tocó al presidente subir a todo. La inflación de alimentos es de las más bajas del mundo, no llega al 3% anual, cuando la recibimos en 24% más. Imagínense ustedes, él la bajó. Por encima de la tasa real de crecimiento económico, por encima de la tasa de crecimiento de la población, significa una sola cosa: hambre. Por eso las tasas se dispararon a casi un 40% de pobreza del total de la población. Hoy hemos bajado a 33, éxitos que no se reconocen, pero que hay que decirlos y cacarearlos, porque quizás uno de los principales éxitos de este gobierno es sacar 1.600.000 personas en un solo año de la pobreza. Y creo que él, desde la misión, en marzo, pues nos dará otro resultado del cual nos vamos a sentir muy orgullosos. Y yo les dije, antes de que Petro, preste atención, yo tengo el video, antes de que Petro fuera presidente, no había ni en la imaginación de los colombianos que fuera a ser presidente. Les dije que Duque había dejado, yo fui la primera que les dije, había dejado a Colombia, mejor dicho, lo había prácticamente hundido totalmente, y no se robó el croquis, como le dije, porque no lo pudo desprender del mapa, porque si no se lo hubiera robado, al parecer, todo. Por eso Colombia quedó endeudada. Para hoy estar sin plata, pero vuelve y lo alerta, y ahí es donde habla sobre este señor Efraín Cepeda y la jugada que quieren hacer para llevar el país a la miseria. Y esto lo debe conocer Colombia entera. Compartan estos videos, denle like, suscríbanse, canales todo gratis. Quieren dejar sin plata al Estado, quieren evitar las inversiones sociales, quieren evitar los éxitos sociales del gobierno y de obras y demás. Pero joden a un país. Terminemos en la pobreza más grande para que terminemos odiando un gobierno. Son tan egoístas que eso es lo que buscan. Y eso es lo que es la jugada que están tratando de hacer con el supuesto cuento de que quieren salvar a Colombia. ¿Salvarla de qué o qué? Nada de eso ha pasado, en todo puras falsedades para manipular a la gente. Pero ahí están con sus jugadas egoístas, sin importarles malévolas. Para ellos todo es números, datos, votos y no más. No son vidas, no son niños pasando hambre. No les importa nada. No son campesinos en situación grave de pobreza. No es nada de eso. No son seres humanos pasando por una miseria auspiciada por las extremas derechas, sino datos y votos. Y eso quieren poder. Ellos están jodiendo, esta ultraderecha, este innombrable está detrás de toda la desgracia del país de Colombia, mientras que los colombianos no comienzan a entender que este desgraciado quiere poder, y por eso quiere que Colombia se vaya a la pobreza absoluta, para después salga la gente a reclamarle a Petro, y ellos quieren coger el poder así. El hecho positivo para Colombia es que el Estado colombiano se está quedando sin dinero. Claro. Por razones, como ya expliqué, sobre el endeudamiento, pero hay otras. Pagar la gasolina, que en mi opinión fue un error pagarla del presupuesto, ha dejado la saca. Por hacer más hizo menos. Y la caída de la reforma tributaria, que fue la respuesta que este gobierno quiso responsablemente darle al pueblo colombiano en torno a esa crisis presupuestal, pues la Corte Constitucional tumbó. En mi opinión, y estoy de acuerdo con ello, no había razón de hacer eso, de poner al país en este peligro, la mitad de la reforma tributaria. Si no, Colombia estaría súper bien. Una ley que llaman que es de financiamiento, pero al mismo tiempo de reactivación económica, jugando con que más recursos para el Estado también signifique más reactivación económica. Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado, que por ser oposición estaba poniendo el país en extremo riesgo económico, acercándolo a un default. Y las comisiones
que se llaman de crédito público, están aprobando créditos para pagarle la deuda a Duque. Luego la deuda tiende a estar impaga y al mismo tiempo se niegan a aprobar la ley que permita que recursos nuevos lleguen al Estado. Una ley que les dice a ustedes, uno, se bajan los impuestos a todas las empresas de Colombia, progresivamente del 35%. No quieren que le bajen a las empresas. Y qué irresponsabilidad de un congresista impedir que se le bajen los impuestos a las empresas de Colombia, porque estamos pensando que esa es una medida de reactivación y que en cambio debemos... Claro, más generan empleos. Nuevos recursos, pero no de las empresas productivas, sino precisamente de lo que está muriendo, el carbón, el petróleo, los juegos de suerte y azar en línea. Otro tipo de rentas que se ubican en la población más rica de Colombia que no está pagando impuestos. Y no pagan nada, imagínense La ustedes. sensibilidad de Cepeda parece estar más con los juegos de suerte y azar en línea y con las multinacionales que importan carbón y con los más ricos de los ricos de Colombia que no pagan impuestos, que resolver el problema de la falta de recursos del gobierno que deben ser usados precisamente, entre otras, para aumentar la inversión pública y entre ellas los proyectos que ustedes escojan en fase 3. Entonces, les pido que como fuerza territorial política hablen con sus parlamentarios. Yo no creo que hagan nada. De todos los colores políticos y los pongan en función de que pueda haber esos recursos para no tener una promesa vacía, sino que se vuelva realidad. Al lado de esto, Alexander debe usar la figura de la vigencia futura. Pues un deporte que quiere llevar este innombrable con Iván Cepeda. ¿Ves? Este se llama, sí, creo que es Ibrahim Cepeda, perdón. Pues este desgraciado es que quiere ya de default a todos los colombianos una pobreza absoluta para coger es que el poder, imagínense ustedes. No les importa a los niños, tanto que hablan de los niños, no les importa dejar a todo un país en una pobreza absoluta. Ahí tienen ustedes. Que están todos los votos y que han ido consiguiendo votos para hundir la ley de financiamiento del gobierno, ahorita la que deben votar en estas semanas, porque la intención de este señor, de Efraín Cepeda, ayudar a los ricos, así se llama, endeudando el país para ayudarlos, ayudar hasta estos juegos de azar y demás, las apuestas y todo eso, de ahí sacamos también recursos, pero él quiere ayudarlos, ayudar a las carboneras y a los petroleros, pero que si ustedes le hablan de inversión para el Cauca, para el Catatumbo, para la Guajira, donde quieran, de inversión para sacar adelante a la gente y evitar que aguante hambre y que los niños se mueran por desnutrición, que él es costeño también debería saber muy bien lo que pasa en la Guajira, dicen, no señor, eso hay que hundirlo, eso es una defensa, no hay que hacerlo, pero si se trata de ayudar a los mega ricos, ahí sí lo aplauden y es lo que están buscando, todo por la ambición, todo por el poder. Es lo único, para el 2026. ¿En eso qué piensan? No piensan en la vida de nadie. Y entonces el presidente habla de, por ejemplo, la petrolera y carbonera, porque pues, como muchos sabrán, en la reforma tributaria del 2022, que eso fue tumbado por la Corte Constitucional, el gobierno le dijo a estas compañías, ustedes ya pagan unas regalías, pero eso por el uso del suelo, tienen que pagar impuestos, ustedes no pueden deducir de los impuestos esas regalías que le están pagando al Estado, pero porque le damos el uso del suelo. Eso no quiere decir que lo pueden deducir. Escuchen bien lo que dice. Pero pues sí lo deducen. Y ese beneficio lo quitaron en el 2022 en esa reforma tributaria y la Corte Constitucional con toda esta gente. Salieron y dijeron, no, ellos sí pueden deducir de su pago de impuestos de renta lo que pagan en regalías. Tremendo regalo, que somos estúpidos en este país. Cuando votamos por este tipo de gente, y va a la Corte Constitucional y le regala, mejor dicho, a estas compañías el uso de nuestra tierra. Y entonces de ahí se iba a sacar mucha plata. Si no me recuerdo, como 6 billones de pesos que dejamos de recibir por ese tumbe que nos hizo la Corte Constitucional, auspiciado y apoyado por este tipo de personajes. Plata que se puede usar para la educación superior, gratuita, de calidad, pública. Plata para mejorar el tema de salud. Plata para construir vías que están en la cuestión de vías terciarias, que la Procuraduría está buscando hasta tumbar eso. O sea, toda esta gente está pretendiendo evitar que el país progrese y que a la gente se le garanticen sus derechos. Por eso la alerta que hace el presidente que hizo en esta cumbre de gobernadores, que no puede pasar desapercibido. Y vamos a ver si estos gobernadores y gobernadoras que estaban ahí van a hablar con esos congresistas de sus regiones, que difícilmente se puede lograr algo teniendo en cuenta que todos esos congresistas son un poco de bandidos, que no les importa las regiones ni la gente, sino les importa de su bolsillo y mirar a ver cómo benefician a sus amiguitos o cómo logran tumbar un gobierno a punta de estos golpes blandos o duros, si se quiere, que se dan desde el Congreso. Bueno, pues estos son muchos cafres en Colombia. Increíble que la gente siga votando por un miserable como el innombrable, como este señor Efraín Cepeda, donde quieren dejar en default a Colombia. Increíble lo que puede suceder en todo un país dejándolo en una pobreza absoluta. ¿Por qué? Por puro poder. Porque el innombrable necesita y desea ese poder para seguir jodiendo a los colombianos y Colombia dejar de ser boy y votar por este miserable rastrero que es la peor porquería que ha tenido Colombia. Y esa es la verdad, me perdonan, pero hay que decirla tal y como es. Si ya no lo dice nadie, pues yo sí lo digo, porque esa es la realidad. ¿Cómo van a dejar hundido a Colombia en una pobreza absoluta donde arrastran niños, bebés, mujeres, hombres, a los jóvenes, a todo el mundo, por querer un poder, por querer joder a un presidente, cuando en este momento necesita Colombia estar súper bien y que todos vivan bien? Si todos tienen plata en los bolsillos, pues a todos les va bien. Los empresarios necesitan que les quiten tanta carga tributaria, pero no lo permite esta ultraderecha miserable